Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente de Pediatría como todos los martes. Les damos las gracias de que nos estén acompañando esta noche y nos regalen un poquito de su tiempo para seguir creciendo y tener conocimientos juntos. Hoy, como todas las noches, nos acompaña un doctor invitado y nuestro doctor mentor, pero si es primera vez que está con nosotros y no saben qué consiste la dinámica, permítame explicar. Tenemos un doctor invitado quien realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor, quien podrá hacer comentarios o complementos sobre el tema. También les recuerdo que estamos en vivo, así que si ustedes nos están viendo vía Zoom y quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o mandar felicitaciones, pueden hacerlo en la parte de abajo de chat y con mucho gusto yo se lo estaré leyendo a los doctores para que puedan contestar sus preguntas. O si no, también les recuerdo que estamos en vivo por la página de Facebook Yo Soy Médico 17. Si es el caso de que usted nos está viendo por medio de esta plataforma y también quiere hacer algún comentario o pregunta o felicitaciones, pueden hacerlo en la parte de comentarios. O si simplemente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Les recordamos que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. Pero yo no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Les presento de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI CDMX, a la doctora Livia Díaz Hernández. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, gracias por aceptar la invitación y no me queda más que dejarla con el mejor público que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. El día de hoy vamos a revisar el tema de ingestión de cuerpo extraño. Este tema es bastante común en pediatría, es un tema que pudiese parecer muy sencillo, pero realmente tiene implicaciones importantes, de hecho, para la vida adulta de nuestros pacientes si no se da un tratamiento oportuno. Entonces, considero que es un tema de vital importancia que conozcamos, no solamente los pediatras, sino también los médicos de atención de primer nivel, médicos generales. Dentro de la agenda de este tema vamos a revisar el concepto, la epidemiología, las manifestaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar la ingesta de un cuerpo extraño. Cabe recalcar que la mayoría de estos no van a ser presenciados ni por los papás ni por los cuidadores, entonces debemos de tener una alta sospecha. Vamos a ver cómo hacer el diagnóstico, revisar el tratamiento de forma general y por último vamos a revisar ciertas consideraciones especiales. Eh, Esto lo vamos a enfocar a los objetos que son más comunes o que son con un mayor potencial lesivo. Esto para evitar complicaciones de nuestros pacientes. Y pues bueno, vamos a comenzar con el concepto. La ingestión de cuerpo extraño, pues la vamos a considerar cuando tenemos la presencia de cualquier objeto infrecuente en el tubo digestivo, no solo porque sea insólito o por su tamaño, localización o contenido, sino porque me esté causando alguna complicación. Esto cabe recalcar en el caso de cuando se impacta comida. La comida pues es algo que sí esperamos encontrar en el tubo digestivo, sin embargo cuando se impacta y causa una obstrucción pues nos puede generar problemas importantes. Los niños van a ser una población especialmente en riesgo para presentar ingestión de cuerpo extraño. Esto porque pues son muy curiosos, todos se lo van a llevar a la boca, sin embargo no van a ser los únicos que van a ingerir cuerpos extraños, se puede presentar en adolescentes, adultos jóvenes o incluso como un accidente en otras etapas de la vida. Los objetos que nos van a generar mayor preocupación van a ser aquellos que sean grandes, que sean filosos, o las baterías de botón, las pilas de botón o las de reloj, que son muy comunes y que son las que mayor daño nos pueden llegar a causar. Siempre que tengamos un objeto en el esófago, lo vamos a considerar de alto riesgo. El tratamiento debe ser mucho más urgente y cuando el objeto ha pasado del estómago, generalmente esperamos que pueda ser expulsado de forma espontánea. Ahorita vamos a revisar algunas recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, que son los que nos dictan un poquito cómo debe ser el manejo de nuestros pacientes.
tenemos que considerar que las manifestaciones clínicas van a depender tanto del tipo del objeto como de la localización, la edad de mi paciente y cuánto tiempo ha pasado después de la ingestión. Y pues bueno, prácticamente lo que sea nos podemos encontrar en el tubo digestivo. Ahorita el tema que nos atañe pues son los niños. En este caso, los niños más comúnmente van a haber consumido objetos que puedan encontrar en su entorno. Es un poquito menos común que se presenten con un atragantamiento o la ingesta de huesos o de espina de pescado. Esto se va a ir viendo con edades un poquito más avanzadas. En los niños generalmente van a ingerir monedas, que va a ser el objeto más común, pero también se pueden encontrar en los cajones de la casa o tirados pequeñas partes de juguetes, materiales o herramientas de trabajo, como son los imanes, que también son de alto riesgo, monedas, canicas, el zapatito de la Barbie, nos podemos encontrar de todo. Dentro de la epidemiología, pues vamos a ver que el 75% de las ingestiones van a suceder en niños menores de 5 años. Especialmente el grupo de mayor riesgo van a ser los niños entre 6 meses y 3 años. Esto va a coincidir con la mayor movilidad del niño. Es cuando empieza a explorar todo y todo se lo va a llevar a la boca. 98% de estas ingestiones se considera que son accidentales y van a ser objetos comunes que tenemos que considerar qué es lo que tenía el niño alrededor cuando los papás lo encuentran con cierta sintomatología compatible con la ingestión. La mayoría de los niños, prácticamente el 100%, van a acudir a atención médica. Esto no quiere decir que todos van a presentar sintomatología, solo que, pues como sabemos, los papás se preocupan y los van a llevar generalmente en las primeras 36 horas de haber sucedido el evento, y el 50% pues van a llegar con síntomas. El 80% de los objetos que van a ser ingeridos van a ser radioopacos y, como lo comentamos antes, pues las monedas van a ser las que se van a llevar el primer lugar de lo que se comen. También el 80% de los objetos van a ser expulsados de forma espontánea. Sin embargo, 19% pues sí requerirá de una intervención endoscópica y 1% puede terminar en cirugía. Estos no son porcentajes despreciables, por lo tanto, pues la prevención de estos accidentes es de suma importancia. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues pueden ser muy variadas. Aquí lo más importante que tenemos que recalcar es que el sitio más común para que un cuerpo extraño se impacte va a ser el esófago. El esófago va a tener 3 estrechamientos que son naturales y también va a tener la parte más estrecha de todo el tubo digestivo. Entonces, pues va a ser el sitio más común, y sobre todo cuando pues la ingestión es de un objeto de gran tamaño que no le va a permitir el paso más allá. Los estrechamientos esofágicos los tenemos aquí representados, están en colores en la imagen que pueden ver en su pantalla. El estrechamiento esofágico superior, que va a ser la parte más angosta del tubo digestivo y que va a estar provocado por por el paso de la laringe, por el cartílago cricoides, y en esta parte que está marcada en verde, pues va a ser el sitio más común donde se van a impactar los cuerpos extraños. De ahí tenemos el segundo estrechamiento, que está provocado por el callado de la aorta, y por último, el estrechamiento inferior, que va a estar provocado por el esfínter esofágico inferior. Una vez pasados estos estrechamientos, vamos a tener otros sitios donde se puede impactar cualquier objeto que haya ingerido el niño o alimento, que va a ser el píloro, el ángulo de Treitz, la válvula ileocecal y la válvula rectosigmoidea. Obviamente, dependiendo del sitio donde se haya impactado el objeto, pues va a ser la manifestación clínica que nos presente el paciente. Como ya mencionamos, lo más común es que queden en esófago, entonces esperamos encontrar dolor retroesternal, la presencia de disfagia, de regurgitación, cialorrea, podemos presentar estridor y tos. Esto es importante, sobre todo los dos síntomas finales, el estridor y la tos. No siempre nos van a hablar de que el objeto está en vía aérea, sin embargo, sí nos debe de hacer sospechar y tenemos que hacer este diagnóstico diferencial. Obviamente el abordaje sería diferente si está en vía aérea
o si está en tubo digestivo. Pero un objeto en tubo digestivo me puede generar estridor y tos, sí. Esto como resultado de la irritación que genere este cuerpo en las fibras del nervio vago que inervan tanto el tubo digestivo y que también van a inervar la parte de la vía aérea. Entonces pueden aumentar las secreciones y puede generar una tos de forma reactiva a la presencia de este objeto en el tubo digestivo. Entonces esto es algo que debemos de tener en consideración. También dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que buscar algunas que nos puedan hablar ya de complicaciones, como puede ser la fiebre, el enfisema subcutáneo e incluso un cuadro séptico en aquellos pacientes que se hayan perforado, sobre todo cuando ya pasaron muchas horas después de la ingestión, y ante pacientes que hayan generado alguna fístula o que hayan aspirado hacia vía aérea, pues la búsqueda intencionada de datos de dificultad respiratoria. El diagnóstico, pues como todo en medicina, no nos cansaremos de decirlo, primero siempre una historia clínica detallada, la presencia de síntomas asociados y la exploración física. ¿Qué tenemos que buscar o qué tenemos que indagar en la historia clínica? El tipo de objeto y el tiempo que pasó desde la ingestión. Generalmente, como les comentaba, pues esta no es presenciada. Encuentran a los niños con síntomas y, por ejemplo, lo puedes encontrar pues rodeado de sus juguetes, de un Lego, de una canica, de un, no sé, de la Barbie, de herramientas de trabajo, y entonces pues para ahí vamos a encaminar la sospecha. Tenemos que, como siempre, vigilar que nuestro paciente pues esté hemodinámicamente estable, que la vía aérea esté conservada y que los síntomas neurológicos pues no le comprometan la protección de la vía aérea. Si este fuera el caso, pues ya sabemos el ABC, que va a ser primero que hacer el diagnóstico de qué fue lo que se comió y establecer un manejo. Entonces, primero asegurarnos de que mi paciente esté estable para después darle el tratamiento específico. La búsqueda de datos de complicaciones, como ya lo habíamos mencionado, es muy importante, y esta es una de las patologías donde siempre, siempre, siempre vamos a solicitar radiografías. En todos los pacientes debemos de solicitar radiografías, tanto en proyección AP como lateral. La proyección lateral es muy importante en dos situaciones. Uno, si tengo duda de que si mi paciente tiene la ingesta del cuerpo extraño o si lo aspiró, o sea, si lo tiene en tubo digestivo o si está en la vía aérea, la radiografía P va a ser básica para hacer esta diferencia. Y también cuando estamos ante la búsqueda de alguna complicación, específicamente datos de fuga aérea. Estos pacientes pueden hacer neumomediastino, neumotórax, pueden tener aire retroesofágico, pueden tener enfisema subcutáneo, y para todo esto pues nos van a ayudar las radiografías. Con base en lo que yo encuentre en estas radiografías y si es un objeto radiopaco o radiolúcido, voy a, digamos que hacer un diagrama de decisiones donde voy a ver si mi paciente tiene síntomas o no, y con base en esto pues voy a definir el tratamiento a seguir. Pues vamos a ver, aquí tenemos varias radiografías, realmente se pueden comer de todo, estos pues obviamente todos son objetos radiopacos, el 100% de los objetos metálicos los voy a poder detectar en la radiografía, 43% de los objetos que sean de cristal y el 26% de las espinas de pescado incluso. De los objetos radiolúcidos, pues obviamente no se van a ver. Podemos administrar medio de contraste que sea hidrosoluble. Esto es a consideración pues del cuadro clínico que estamos presentando. O si no, tenemos que hacer la búsqueda intencionada de complicaciones, como ya lo había comentado, la fuga aérea, la presencia de aire retroesofágico, que me pueda hablar de perforación. Aquí es importante que recordemos que cualquier objeto redondo deberá ser tratado como una pila de botón hasta demostrar lo contrario. Esto porque la pila de botón tiene una alta capacidad de daño de la mucosa intestinal y nos puede llevar a complicaciones que incluso puedan comprometer la vida del paciente. En el caso de la imagen que les muestro ahí, en la esquina superior izquierda, pues tenemos la presencia de un botón. Es bastante claro que es un botón,
pero la pila versus una moneda sí nos puede generar mucha duda. Entonces es el principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. De forma general, el tratamiento de la ingestión de cuerpo extraño cuando tiene síntomas o cuando está localizado este cuerpo en el esófago va a ser la endoscopía. La endoscopía pues va a ser un procedimiento invasivo que va a ser tanto diagnóstico como terapéutico. Esto porque me va a permitir pues visualizar de forma directa el objeto, como lo pueden ver en las imágenes. Va a permitir la extracción. Vamos a poder tomar biopsias, esto sobre todo en el caso de la impactación de comida y en caso de que encontremos alguna estenosis, pues también permite la dilatación. La endoscopía vamos a tener como ciertos momentos ya muy estandarizados en los que se tiene que realizar, dependiendo de los síntomas, dependiendo del objeto y dependiendo del estado de mi paciente. Ahorita vamos a revisar específicamente algunos casos, pero consideramos que esta se tiene que realizar como una emergencia cuando la hacemos menos de 2 horas después de la ingesta y sin importar si el paciente está en ayuno o no. Puede ser un tratamiento urgente cuando la realizamos menos de 24 horas después de la ingesta y obviamente pues ya nos da tiempo de tener a nuestro paciente en ayuno para realizar el procedimiento con un poquito más de seguridad, y va a ser electivo cuando haya sido después de 24 horas, el paciente esté en ayuno y es una extracción generalmente porque dimos oportunidad de que el objeto avance y se quedó atorado en alguno de los estrechamientos que ya comentamos. También 1% de los pacientes, pero van a llegar a requerir tratamiento quirúrgico. Esto va a ser generalmente cuando el riesgo de perforación por una endoscopía es alto, sobre todo cuando presentamos la ingesta de 2 o más imanes o un imán y un objeto metálico, cuando el objeto ingerido sea puntiforme o cuando las pilas de botón estén localizadas en el intestino medio. Esto quiere decir, pues, un sitio que no es accesible para la endoscopía. Dentro, ay, permítanme un segundo, aquí está. Este cuadro son las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, donde pues no es la intención de esta plática que revisemos cada uno de los casos, pero sí quisiera que hiciéramos hincapié en alguno de ellos, porque esto es importante cuando nos llega el caso en primer nivel para que nosotros podamos decidir a dónde enviar al paciente. En el caso de las baterías de botón, siempre que estén en esófago, el tratamiento es emergente. Esto quiere decir que debe ser extraída en menos de 2 horas. Los imanes, lo mismo. Tenemos que retirarlos en el menor tiempo posible, sobre todo cuando se encuentran en esófago. Los objetos que son afilados, dependiendo de cómo maneje las secreciones, sí o no, vamos a requerir de endoscopía, pero también si encuentro datos de perforación, que es bastante común en estos casos, pues debemos de considerar que el paciente va a entrar a quirófano, no solo para el retiro del objeto, sino para la reparación del daño. Y algo que tenemos que tener presente, que ahora es cada vez más común, la ingesta de objetos superabsorbentes. Es cada vez más común la presencia de ciertos polímeros que son muy absorbentes, generalmente para el uso en la cosmética, como esponjas para aplicar ciertos productos, o trapos de cocina o utensilios de este tipo que tienen una capacidad muy grande de absorción y que de primera instancia no van a dar síntomas, sino que ya cuando hayan absorbido una cantidad suficiente de líquido pueden incluso llegar a obstruir. Entonces, en estos casos, pues es muy importante retirarlos de forma temprana. Un caso o un tratamiento que es optativo es la extracción de objetos con una sonda de balón, una sonda Foley, una sonda urinaria. Esto fue descrito desde 1966. Requerimos criterios muy estrictos de selección para brindar mayor seguridad a este procedimiento. Sin embargo, pues cuando se realiza de la forma correcta puede ser una buena opción cuando no tenemos una endoscopía pues a la mano o de forma temprana. ¿Cuáles son los criterios para que yo pueda realizar esto? El objeto debe ser romo,
solo un objeto, debe estar localizado en el tercio superior del esófago, no debe haber un diagnóstico de patología esofágica previa y la ingestión debe haber sido en las últimas 24 horas. Va a ser una técnica barata, es una técnica segura si se realiza con estos criterios que ya les comenté. Y su mayor riesgo pues va a ser la aspiración del objeto hacia la vía aérea. Esto sobre todo si son objetos pequeños. Generalmente se utiliza como técnica para la extracción de monedas, ya que estas no suponen un mayor riesgo de lesión de la mucosa cuando llevan menos de 24 horas impactadas. Y pues es una técnica muy sencilla. Lo que se hace es pasar la sonda, calculando que esté más allá del objeto, se insufla el globo que tiene de forma distal y lo que se hace es extraer la sonda de una forma lenta y controlada con la intención de que el objeto llegue a la boca y el paciente lo pueda escupir. No se recomienda realizar una tracción demasiado rápida por el riesgo de aspiración hacia la vía aérea. Esta es una técnica que está descrita como segura. Hay algunas revisiones que se han realizado, sobre todo en países de bajos ingresos donde no tenemos endoscopía, y pues resulta una buena opción cuando se realiza de la manera correcta. Ahora pues vamos a revisar ciertas situaciones especiales, como el caso de las monedas, que dijimos que eran las más comunes. Va a tener un paso espontáneo en el 30% de los pacientes. Sobre todo entre más distal estén, pues va a ser más fácil que pasen solitas. Es importante recalcar que se han hecho muchos estudios y cualquier objeto que mida más de 25 milímetros generalmente no va a pasar o se va a quedar atorado en el píloro. Entonces, es más o menos una moneda de 2 pesos. Esta ya no va a pasar, entonces pues generalmente va a requerir que sea por técnica endoscópica. Lo mismo va a pasar con los objetos que son largos, aquellos que midan más de 6 centímetros de longitud, puede que pasen el duodeno, pero si pasan, se van a quedar atorados en la válvula ileocecal. Entonces es algo que debemos tener en consideración. En el caso de las pilas de botón, creo que es el tema que debemos de prestar más atención, porque son la indicación más importante de una endoscopía de emergencia. Pueden comprometer la vida de nuestro paciente. Las complicaciones mayores en el punto 8 y la muerte en el punto 15% de los pacientes que las ingieren. Sin embargo, en los últimos años ha ido aumentando este porcentaje de pacientes con complicaciones y muerte. Esto es debido a que ahora las pilas contienen litio por su mayor rendimiento, tienen mayor vida útil, pero esto las vuelve más peligrosas si nos las comemos. También las pilas que midan más de 20 milímetros van a resultar más peligrosas y la lesión que van a generar va a ser una lesión por radicales hidroxilo. No va a ser por la carga o por el voltaje que contengan, sino porque pueden elevar el pH del esófago. En 30 minutos lo van a llevar de 7 hasta 13. Esto quiere decir que nos van a generar una lesión como si fuera un cáustico. Y el mayor riesgo va a ser si la pila es nueva, si no está utilizada. El daño de la mucosa lo podemos esperar tras una hora de ingestión. Va a erosionar la capa muscular de 2 a 4 horas y podemos esperar una perforación de 8 a 12 horas. Es por eso que tenemos que extraerlas en las primeras 2 horas de haber sido ingeridas. La tasa de complicaciones, como lo pueden ver en las imágenes, son muy altas. La más común va a ser la fístula traqueosofágica, pero incluso puede generar una fístula aortoentérica que prácticamente tiene el 100% de mortalidad, incluso aunque el paciente se encuentre hospitalizado. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico temprano. Ya lo comenté, el diagnóstico diferencial principal va a ser con una moneda y tenemos, digamos que 2 datos radiológicos que nos van a ayudar a decidir si es una moneda o una pila, y que aquí en las imágenes se ven claramente, es el signo de doble halo y la presencia del signo del escalón. Estos dos son característicos de una pila de botón, entonces tenemos que hacer una búsqueda intencionada de ellos ante la presencia de un objeto redondo en la radiografía. Su localización esofágica, ya lo habíamos dicho, requiere de remoción inmediata, y si hay sangrado activo o el paciente está hemodinámicamente inestable, tenemos que descartar una lesión vascular
o lesión de la mucosa. Cuando estas pilas hayan pasado hacia el estómago, podemos dar manejo conservador si mi paciente está sintomático y pues tenemos las condiciones para que podamos dar un seguimiento adecuado. Se puede considerar realizar radiografías seriadas, sobre todo si mi paciente tiene más de 5 años o si la pila mide menos de 20 milímetros. Cualquier síntoma es indicación de una exploración endoscópica o incluso quirúrgica. En el caso de los imanes, cuando el paciente ingiere un imán y está solito, lo podemos considerar como un objeto que puede llegar a pasar. Generalmente son objetos pequeños, entonces podemos dar cierto seguimiento. Sin embargo, cuando consumen 2 o más imanes o el consumo de un imán con un objeto metálico, el riesgo está que los imanes pues intenten juntarse en el tubo digestivo y si consiguen juntarse, lo que va a pasar es que se van a perforar los pacientes. Entonces, tenemos que hacer una búsqueda intencionada porque vamos a tener la presencia de fístulas enteroentéricas, perforación, peritonitis y necrosis del el intestino. Es mayor riesgo cuando son imanes de tierras raras o imanes de alta potencia. Sin embargo, ahora se ha vuelto cada vez más común la ingesta de imanes en adolescentes porque ahora existen imanes que simulan perforaciones. Entonces los colocan en la lengua o en los labios y pues existe el riesgo de que lo puedan ingerir. Tras la ingesta de imanes, más del 50% de los pacientes requerirán de endoscopía, 20% endoscopía y cirugía, menos del 10% solo cirugía y 15% solo vigilancia. Entonces aquí vamos a tener que los imanes pues sí son peligrosos porque van a requerir de intervenciones pues mucho más invasivas, ¿no? Por parte de los médicos. Entonces hay que tener la certeza de que si fue un imán, que sea uno solo. 41% de los pacientes van a requerir la reparación de una perforación o una fístula e incluso más del 20% va a terminar en resección intestinal, que como les dije, pues va a tener complicaciones para la vida futura de nuestros pacientes. La presencia de 2 o más imanes, pues valoración urgente por gastroenterología o cirugía y lo más importante pues es educar a los padres, evitar objetos magnéticos en el ambiente de los niños, evitar objetos metálicos y incluso evitar la ropa que contenga botones o hebillas que contengan imanes porque pues son un riesgo para nuestros pacientes. Dentro de los objetos puntiagudos no son tan comunes, 10% de los objetos ingeridos en pediatría. Sin embargo, pues los seguros, pasadores, agujas, alfileres son bastante comunes. Y antes de que tuviéramos acceso a técnicas endoscópicas, pues suponían hasta un 25% de morbimortalidad porque el diagnóstico era muy tardío. Muchas veces no da síntomas, como vemos en la parte inferior. El sitio más común de perforación va a ser la unión del ileón con el colon y generalmente se va a presentar porque el paciente estuvo asintomático, llega a un diagnóstico tardío, 48 horas después, o cuando el objeto que está provocando la perforación pues es radiolúcido. Múltiples complicaciones con los objetos puntiagudos, perforación, abscesos, peritonitis, fístulas aortoesofágicas, la perforación de otros órganos. Entonces, es muy importante que estos pacientes sean valorados de forma temprana. Ya casi para terminar, la impactación de comida. Esta generalmente va a ser en pacientes que tienen una patología esofágica previa. Si se presenta de primera instancia la impactación de comida, nuestra primera sospecha deberá ser la esofagitis eosinofílica. Esta es mucho más común en los varones, generalmente son niños entre 9 y 10 años, se dice que es más común en la raza blanca y sobre todo más del 50% de los pacientes van a tener algún antecedente de atopia, sobre todo alergias alimentarias. Entonces, en estos casos, cuando se da impactación de comida, si llega a requerir endoscopía, generalmente lo que se hace es empujar el bolo alimenticio para que pase de donde se ha impactado y se sugiere la toma de biopsias tanto en el esófago proximal como distal
para poder hacer el diagnóstico en dado caso de que se trate de una esofagitis eosinofílica. Esto por la asociación que hay entre la impactación de comida y esta patología. Cuando la sospecha de la esofagitis es alta, la dilatación de las zonas de estenosis, que también es común en estos pacientes, se recomienda realizar en un segundo procedimiento una vez que tengamos la confirmación histopatológica. Y pues bueno, para terminar, las complicaciones que todos queremos evitar en este tipo de patologías, pues la más importante va a ser la estenosis esofágica, muy característicamente es causada por las pilas de botón. Se utiliza la clasificación de Sargar para estadificar estas lesiones de la mucosa. Es una clasificación que se ocupa tras la ingesta de cáusticos, que como vimos, pues es una lesión similar a la que provoca la pila. Y cuando tenemos alto riesgo de estenosis, pues el manejo va a ser con esteroides y antibióticos generalmente. Y ya de forma crónica, cuando la estenosis pues ya está presente, con dilatación neumática mediante procedimientos endoscópicos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctora Livia. Antes de pasar a cederle la voz al doctor José Luis, me gustaría recordarles que si ustedes nos están viendo por Zoom y gustan hacer algún comentario, felicitaciones o preguntas, pueden hacerlo en la parte del chat. Y si nos están viendo vía Facebook, también pueden hacerlo en la parte de comentarios. Ahora sí me gustaría cederle la voz a nuestro doctor mentor en pediatría, el coronel médico cirujano pediatra José Luis García. Buenas noches, doctor José Luis, ¿cómo está? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me regala sus comentarios del tema, por favor? Sí, cómo no, pues primero felicitar a la doctora Lidia, que nos dio el día de hoy un repaso general de la ingesta, ¿no?, de cuerpos extraños. La verdad, me gustó mucho su plática, doctora Lidia, y fue muy reconfortante escuchar que esta plática de ingestión de cuerpos extraños tendríamos que dársela también a los nuevos padres, ¿no? O a los padres, ¿no? Sería como una plática prematrimonial, ¿verdad? Que supieran como educación médica, que estuvieran conscientes porque la prevención, ¿no? Hablando de la prevención de este problema, de estos accidentes, que la mayor parte ocurren en el hogar, podrían prevenirse con el cuidado, pues, del adulto, del padre o de la persona que está cuidando a los niños, por la edad en que ocurren, ¿no? Más frecuente la ingestión de estos cuerpos extraños. Entonces, creo que recalcó muy bien la edad, la frecuencia, y creo yo que ahí tendríamos mucho que hacer los pediatras y los médicos generales de llevar educación médica a la población para que tengan presente este problema que puede pasar en los niños y que se pueden prevenir, ¿no? Mencionar también los juguetes, ¿verdad?, actuales. Siempre les recomendamos nosotros como pediatras que el niño tenga juguetes que no le quepan en la boca, ¿verdad? Ese sería como una recomendación que les hacemos en el consultorio, ¿no? Cuando le vas a comprar un juguete o un alimento o un objeto para que juegue el niño, trata de que no le quepa en la boca para que no tenga este problema, ¿no? La otra cosa importante que mencionó es los síntomas respiratorios que pueden dar la ingesta de cuerpos extraños. La medicina es incierta y a veces uno para realizar un diagnóstico oportuno, en ocasiones puede uno no pensar en la ingestión de cuerpos extraños cuando hay tos y estridor, como usted lo mencionó. Y entonces ahí hay que tener la mente abierta y de ver al niño, si tiene dificultad respiratoria o no, acompañada del estridor o la tos, para pensar ya sea en un cuerpo extraño en la vía aérea o un cuerpo o la ingesta de un cuerpo extraño, ¿no? En términos generales, mi primer comentario sería eso. Primero, felicitarla
y segundo, recalcar muy bien las edades en que se presenta esto y que la mayor parte de esta ingestión sucede en el hogar y que los padres y los que cuidan a los niños, a los bebés, en las guarderías también puede ocurrir, que tengan muy presente esta problemática, ¿no? Es como un primer comentario. Muy bien, gracias, doctor José Luis. Me gustaría pasar a leer comentarios porque de hecho preguntas no veo. Comentarios dicen, felicidades, doctora, muy bonita presentación, un gran tema. Otra persona comenta, felicidades, doctora, un tema que todos debemos conocer. Muchas gracias a ambos doctores. También de este lado estamos viendo de Miriam, muy buena exposición de la doctora, se nota que es una gran médico, felicidades. María de Jesús dice, excelente exposición, felicidades, todo muy claro. Víctor, muy clara la exposición, muchas gracias. La doctora Floyan contesta, excelente tema y ponente, muchas gracias. Carol, excelente presentación, muchas felicidades y gracias. David Romano, muchas felicidades a la doctora Livia, orgullo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Gustavo comenta, excelente presentación, muchas felicidades, práctico y de mucha utilidad para todos los que vemos urgencias. También veo otro comentario de muy entendible y precisa, doctora, gracias. Luis comenta, excelente. Joel, una excelente información proporcionada con un conocimiento pleno del tema. Muchas felicidades, doctora Livia. Y también, por último, el doctor Sánchez comenta, excelente ponencia, felicidades a la doctora Livia. Así que vi puras felicitaciones, doctora. Así que podríamos pasar básicamente a conclusiones. Les doy la voz primero a usted, doctora. Ahí está, perdón, me estaba jugando una mala jugada esto. Pues nada, sí, como comentaba el doctor, sobre todo dar la educación a los papás para evitar estos accidentes. Como mencioné al principio, a veces este parece un tema como muy sencillo, pero como vimos, pues puede comprometer la vida de los niños y sobre todo generarle muchos problemas que terminen con una estenosis o con la resección de una parte de su intestino, pues les puede condicionar muchos problemas a largo plazo y sobre todo que son cosas evitables, ¿no? Entonces, pues, que todos los que atendemos niños, adultos también, porque llegan a suceder accidentes, estemos con la mente abierta, con alta sospecha y con mucha disposición de atenderlos de la forma más rápida para evitar complicaciones. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Livia. Doctor José Luis, ¿me regala su conclusión, por favor? Sí, como no, otra cosa importante que mencionó y que creo yo que es conveniente comentarla es la diferencia entre emergencia y urgencia, ¿no? Que en ocasiones nosotros a veces los médicos las confundimos y creemos que es lo mismo. Y imagínense los papás, ¿verdad? Entonces, cuando habla uno de emergencia es que no hay tiempo. La emergencia hay que actuar de forma ya, ¿no? O sea, no hay más tiempo. Y la urgencia, bueno, para hacer una diferenciación más entendible, la urgencia tenemos poco tiempo, ¿no? Para actuar, ¿no? Muy poco tiempo, pero la emergencia hay que actuar ya. Esa tablita que puso la doctora es muy didáctica, de acuerdo al tipo de objeto y todo. Debemos actuar ya o podemos actuar en un determinado tiempo, en un corto tiempo, ¿no? Eso también es muy importante eso hace la diferencia entre tener o no complicaciones, ¿no? Y eso es muy importante porque la vida futura de este niño puede cambiar por una decisión médica que tomemos acertada. Entonces, recordar que vamos a hacer todo nuestro diagnóstico e iniciar nuestro tratamiento en base a toda la bibliografía que está vigente y que es aceptada para que podamos darle a los niños el mejor diagnóstico y concomitantemente el mejor tratamiento, ¿no? Creo yo que fue muy completa la exposición y siempre recuerden que el trabajo del médico es actualmente en equipo. Ninguno de nosotros puede resolver totalmente un problema. Puede empezar a hacer el diagnóstico, a ser oportuno, iniciar el tratamiento, pero en ocasiones y muchas veces
como en estos casos, tenemos que solicitar apoyo, en este caso a gastroenterología, endoscopía, a cirugía y radiología, etcétera. Y entonces la idea del médico actual es un trabajo colaborativo en equipo interdisciplinario para poder resolver mejor los problemas que se nos presentan. Nuevamente felicidades y muchas gracias por su exposición. Muchas gracias, doctor José Luis. Damos por concluir este webinario, no sin antes recordarles que si quieren volver a vivir la exposición o la clase de la doctora Livia, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center, encontrarán La Voz de Residente y todos los martes se encontrará por un lado ginecobstetricia y por otro lado pediatría. Así que el martes 24 de agosto encontrarán la exposición de la doctora Livia y los comentarios complementarios del doctor José Luis para que puedan volver a repasar o estudiar si para ustedes es necesario. También recuerdo que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente y ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe y jefa de residentes. Si usted requiere una plática de adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Sin más que decir, agradezco el tiempo, doctora Livia, por ser nuestra maestra esta noche y su tiempo, doctor José Luis, por ser nuestro mentor brillante como todos los martes y que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, doctora Livia. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien, gracias.